Entonces, bueno, empezamos, les digo, vamos a ver este texto más adelante, pero vamos a empezar con una recapitulación de lo que hemos visto en este tiempo. Este cuadro, diagrama, lo vimos la semana pasada, bueno, perdón, la clase pasada, la semana pasada hubo una pequeña pausa, pero justamente pues vimos que al recordar el sacrificio de Jesús, pues podemos tener fe en él. Y la voluntad de Dios es que sigamos conociéndolo. Esto lo vimos en los versículos anteriores de segunda de Pedro, perdón. También que primero pues el paso 1 es recordar lo que Jesús hizo por nosotros. El segundo paso es reconocer el poder que Dios tiene, el poder que Dios nos da para poder vivir de una manera piadosa. De esta manera podemos ser partícipes de su naturaleza divina y como resultado, con diligencia, podemos trabajar en aquellas virtudes que Dios quiere que desarrollemos, pues un verdadero creyente no puede estar sin fruto. Eso es un poco de lo que vimos la semana pasada para quienes no estuvieron. Y bueno, más adelante, estos son los últimos versículos que vimos, igual la semana pasada, pero me gustaría leerlos nuevamente, que nos dice, por tanto, siempre estaré listo, es el apóstol Pedro hablando, que dice, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. ¿Qué cosas? Pues lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que debemos recordar el sacrificio de Jesús y bueno, debe ser un ciclo en nuestra vida y que las obras sin el sacrificio de Jesús es moralismo. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, bueno, recordando estas cosas, nos dice Pedro, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad, que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Y aquí yo creo que todas podemos hacer esa reflexión, que en algún momento nosotras también se separará nuestro cuerpo terrenal de nuestro espíritu y todas en algún momento vamos a morir. Y aquí esto es lo que Pedro está diciendo, esto va a ocurrir tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo el tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. ¿Qué cosas? Pues justamente el Evangelio. Entonces, recordemos esto, ¿no? Esto me lleva a reflexionar que todas vamos a morir en algún momento y que reflexionemos si nuestra vida la estamos viviendo para Cristo o vivimos simplemente afanados en nuestros problemas, nuestras angustias, en nuestro yo, siempre buscando nuestro bienestar, nuestro yo, o estamos viviendo para Dios, porque en algún momento también esto va a pasar con nosotros y nuestro cuerpo se va a separar de nuestro espíritu. Entonces, ahora sí, continuando con el versículo 1, capítulo 1, versículo 16. Si alguien me puede ayudar a abrir su micrófono y leer este versículo, por favor. Dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Muchas gracias, Lulu. Y aquí nos dice Pedro, ¿no? Ya nos habló acerca de lo que hizo Cristo, de recordar el Evangelio, y nos dice Pedro que esta no es una fábula ingeniosamente inventada. Y yo recuerdo pues las fábulas, ¿no? Que nos decían cuando éramos niños, que el conejo y la liebre y cosas como, nuevamente, ¿no? Te daban al final una moraleja, de, pues la moraleja de esta historia es, pórtate bien. La moraleja de esta historia es, aprende esto. Y nos dice Pedro, no, la Biblia, lo que les estamos compartiendo no son fábulas inventadas. La venida de nuestro Señor Jesucristo no es una fábula ingeniosamente inventada, sino que Pedro mismo fue un testigo ocular, es decir, él vio perfectamente la gloria de Dios, su majestad. Y más adelante nos va a explicar qué fue lo que vio Pedro y cómo podemos comprobarlo de esta manera. Entonces dice Pedro, esto no es una fábula inventada, no es un cuento de hadas, esto es real y yo lo vi. Y esta fe es real. El versículo, perdón, capítulo 1, versículos 17 y 18, igual, Lupita, Lulianas, que abriste el micrófono hace un momento, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Sí, ven. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le
declaración. Este es mi Hijo amado en quien me ¿Te he ponías en el complacido. spot? Pero es negro, no Nosotros veo. damos esta declaración hecha ¿No desde está el en la bolsa que cielo bajaste las cosas del carro? con él en el monte santo. Ok, perfecto. Ahí se corta un poquito, pero ya silenciamos los micrófonos. Pero bueno, nos dice esto la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, hablando de Cristo, la majestuosa gloria hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, quien haya buscado en su Biblia Mateo 17, del 1 al 8, este pasaje, Pedro está haciendo referencia a lo que ocurrió en el monte del Sinaí. En el monte del Sinaí lo podemos ver justamente al final de este versículo, dice en el monte santo. ¿Y qué dijo estas palabras? Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, alguien que haya buscado en su Biblia Mateo 17, del 1 al 8, si me puede ayudar a leer este pasaje, es algo largo, pero la que esté leyendo, pues si nos puede apoyar con ello, y las demás vamos a escuchar atentamente qué fue lo que vio Pedro y por qué le impacta tanto este hecho que ocurrió. Quien guste puede leer Mateo 17, del 1 al 8, por favor. Abrir su micrófono. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Muchas gracias, Anelín. Este pasaje me parece maravilloso. Justamente en mi devocional personal. Yo estoy estudiando Mateo y me tocó este pasaje, y después ya estudiando esta clase dije, wow, cómo se conecta perfectamente toda la Biblia. Y me parece increíble esto. Pudo ver Pedro la gloria de Dios y estaba con Jesús, convivió con él, ya había hecho milagros, había vivido muchas cosas con él en estos años. Sin embargo, cuando ocurre esto de la transfiguración, dice que pudo ver su gloria, pudo ver a Jesús cómo su rostro se iluminó, cómo sus ropas se hicieron blancas, cómo su gloria resplandeció. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro obviamente se sorprendió. Sin embargo, cuando escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, en esta versión de Mateo dice: en él tengo complacencia. Justamente pues dice que se impactaron los otros 2 discípulos y se postraron ante él porque sabían que estaban delante de un Dios santo. Y me encanta este pasaje que dice que Jesús lo que hizo fue acercarse a él, le dijo: no temas. Y podemos ver nuevamente a ese Dios cercano como en Génesis, cuando Dios estaba con Adán y Eva, podían disfrutar de una comunión perfecta con Dios. Y de la misma manera ahora se recrea esto en Cristo y nos dice este pasaje que Jesús se acercó a ellos, que los abrazó, les dijo: no teman. Podemos ver a ese Dios cercano, y aquí como reflexión queda justamente para nosotras eso. Tenemos un Dios glorioso, un Dios santo, un Dios bueno, por el cual podemos confiar y podemos descansar en él sabiendo que tenemos un Dios cercano. Ya no es un Dios lejano que el cual está apartado de nosotros a causa del pecado, sino que gracias, y lo que vimos al principio, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, podemos tener a ese Dios cercano que nos abraza y nos dice: no temas, yo estoy contigo. Entonces, esto es algo increíble, y esto es lo que nos dice Pedro justamente. Dice: yo fui testigo, yo vi cuando ocurrió esto, yo escuché esta voz que dijo: este es mi Hijo amado, y nosotros escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el monte. Ahora, como reflexión, yo les quiero preguntar: ¿qué atributos de Dios vemos hasta este momento? Tanto en este pasaje que nos leyó Anelín como en este breve pasaje, y bueno, lo que venimos leyendo este día.
¿Qué atributos, y quien quiera puede abrir su micrófono para compartirnos qué atributos de Dios, que como lo vimos la clase pasada, atributos son características que Dios tiene? Entonces, ¿qué atributos de Dios podemos ver en este pasaje? Quien guste puede abrir su micrófono. Su soberanía, su divinidad, todopoderoso, Ujú. santo, Perfecto, perfecto, muchas gracias. Exacto. majestuoso, Majestuoso. Ujú. Su fidelidad. Su fidelidad, claro. ¿Qué más? Amoroso. Amoroso. Ujú. También misericordioso en dejarnos ver su gloria, ¿no? Y no consumirnos. Exacto, exacto. Y ahí es cuando quiero que vayamos viendo esto, ¿no? No nada más nos detengamos a leer, bueno, no nada más sigamos leyendo de corrido, sino que justamente podamos analizar y ver y admirar la gloria, y como nos dijo ahorita Feli, fue misericordioso en dejarnos ver su gloria, y lo más increíble de todo es que nosotros podremos ver su gloria también, y esa es nuestra esperanza, que podremos ver lo mismo de Pedro. Esto fue una pequeña probadita que le dio a Pedro y a otros discípulos cuando estaban en el monte del Sinaí. Sin embargo, nosotros también podremos verlo cara a cara, podremos ver su gloria cuando Él instale nuevamente su reino. Y más adelante nos va a hablar de esto. Pero hasta ahorita podemos ver estos atributos, y si seguimos analizando más y viendo más, pues podemos sacar muchísimos más atributos, pero hasta ahorita pues podemos ver estos. Y como segunda pregunta de reflexión, me gustaría que pensáramos, ¿vemos la resurrección de Cristo como una fábula ingeniosamente inventada, como algo moral tal vez, o como la revelación del glorioso Dios? Porque la voluntad de Dios obviamente es que lo veamos como la revelación de Él quién es, y como lo vimos en la clase anterior, pues su voluntad de Dios es que lo conozcamos, que realmente sepamos quién es Él, para que podamos disfrutar de Él. No nada más quiere que sepamos quién es Él, sino que disfrutemos de Él, de su plenitud, que podamos confiar en Él, descansar en Él, y esta es una pequeña probadita de lo que podremos vivir a un futuro. Ahora vamos al versículo 19, que nos dice, y así tenemos la palabra profética más segura. Y aquí podemos decir, bueno, ¿a qué se refiere o qué? Recuerden que vamos poco a poco desmenuzándolo. Entonces, palabra profética, cuando haya algún texto o algunas palabras, frases que no podamos entender, que no entendamos, pues como les decía, las Biblias de estudio nos ayudan bastante para poder interpretar, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere? Podemos ir a una Biblia de estudio o a lo mejor a una versión actual, como la Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual, o cualquier otra traducción que nos ayude como a entender este texto. En este caso yo lo busqué en la Biblia de estudio de MacArthur, que es la que tengo. Quiero próximamente la de Herencia de la Reforma, que dicen que, bueno, la he visto, que también está muy interesante y tiene como más explicaciones, pero les digo ya, depende de cada recurso que quieran ocupar, no es el único, pero en este caso, del lado derecho, que está el cuadro moradito, busqué en la Biblia de estudio. Bueno, ¿qué es palabra profética? ¿Qué se refiere? Pues a las escrituras en general. La palabra de Dios es la verificación más confiable de las enseñanzas acerca de la persona, la expiación y la segunda venida de Cristo, incluso más que las experiencias de primera mano que tuvieron los apóstoles. Es decir, pues que la palabra de Dios es infalible. Pedro fue testigo ocular de esto, pero aún más la palabra de Dios nos da esa seguridad de lo que se vivió. Entonces, este fue un pequeño paréntesis. Ahora sí vamos a leer este versículo completo, que dice, si alguien me puede ayudar a leer el versículo 19 completo, por favor, aquí está en la pantalla. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Muchas gracias, Cris. Entonces nos dice, así tenemos la palabra profética más segura, es decir, así tenemos las escrituras, y esto nos da seguridad, a la cual ustedes, y nos está hablando a nosotras, no hacemos bien en prestar atención a la palabra de Dios como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y aquí puse el ejemplo de un foco, ¿no? Todos hemos vivido en algún momento que hay oscuridad, no se ve nada. Prendemos una luz y alumbra, y podemos caminar confiadamente porque tenemos una luz que nos ilumina, que nos muestra dónde nos podemos tropezar, dónde nos podemos caer, y evitamos eso. Entonces la palabra de Dios es así.
es como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, y esta frase me parece muy interesante, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Nuevamente decía, bueno, ¿y a esto qué se refiere? Podemos ir a Biblias de estudio, concordancias, y bueno, ir buscando otros recursos, y a esto se refiere justamente a la segunda venida de Cristo y a la instalación del reino de Dios. Hasta ese día glorioso que despunte y el lucero de la mañana, refiriéndose a Cristo, aparezca en sus corazones. Habla de la plenitud del reino de Dios. Aquí les quise compartir una frase muy interesante que encontré del pastor John MacArthur, que habla sobre la segunda venida de Cristo, y nos dice: la segunda venida no solo tendrá un efecto transformador en el universo entero. Y desde aquí me da mucha tranquilidad y mucha paz de saber que el mundo va a cambiar. No siempre va a ser así, no siempre va a haber asaltos, no siempre va a haber contaminación, no siempre va a haber todo lo feo que podemos ver en la actualidad de cómo está el mundo, cómo están las colonias, cómo está México, a veces con escasez de agua. Tenemos muchas deficiencias en este mundo. Sin embargo, cuando Cristo venga, entonces se va a transformar el universo entero. También dice esta frase del pastor John MacArthur, que obviamente se basa en la palabra de Dios, dice que también va a resultar en la transformación de los creyentes. Y esto también trae esperanza a nosotras. Seremos transformadas, nuestro cuerpo será glorificado, nuestras mentes ya no buscarán pecar, sino que buscará alabar a Dios. Y esto también, la revelación perfecta, pero limitada de las Escrituras, será reemplazada por la revelación perfecta y completa de Jesucristo. Es decir, hay cosas que no entendemos de la palabra de Dios, hay cosas que nos confunden todavía, hay cosas que nos cuesta trabajo comprender. Sin embargo, esa revelación de la palabra de Dios que tenemos un poco limitada, se va a reemplazar por la revelación perfecta. Comprenderemos a Dios, comprenderemos perfectamente a Cristo y lo podremos disfrutar de Él en su plenitud. En ese momento, las Escrituras se habrán cumplido del todo. Y los creyentes, hechos semejantes a Cristo, tendrán conocimiento perfecto, por lo cual toda profecía será hecho del pasado. Y qué maravilla, ¿no? A veces leemos las profecías de Apocalipsis, lo que ocurrirá. A mí me encanta ese pasaje de Apocalipsis que habla que adoraremos juntos a Dios y que se va a desenrollar el rollo y que nadie es digno de abrir ese rollo, solo Jesús, y podremos alabarle. Y bueno, vendrán muchísimas cosas. Eso habrá sido un acontecimiento del pasado, porque ya lo habremos vivido y ya podremos estar plenamente con Cristo. Entonces, toda profecía del futuro ya habrá ocurrido. Ahora, yo les quiero poner esta reflexión. ¿Confías en la palabra de Dios como algo seguro y cierto? ¿Qué pasa por tu mente cuando piensas en la segunda venida de Cristo? Porque nos lo dice este pasaje y es en lo que Dios quiere que hacemos, que enfaticemos o pongamos atención. Va a llegar un día en el que sí, estamos en un lugar oscuro, estamos en una tierra corrompida, pero va a llegar el lucero de la mañana, haciendo referencia a Cristo, va a aparecer, va a resplandecer completamente y podremos vivir en plenitud con Él. Entonces, ¿qué es para ti la segunda venida de Cristo? Y esto debe repercutir en la manera actual en la que vivimos. Ya no debemos vivir preocupadas, angustiadas, afanándonos por la situación actual, porque es real que vivimos en un mundo caído, que vivimos situaciones difíciles. Sin embargo, nuestra esperanza no está en eso. Esta es una parte muy corta de nuestra vida realmente, porque viene una vida eterna para nosotras y debemos poner nuestra esperanza en ello y no preocuparnos, sino afanarnos, porque lo que estamos viviendo en esta tierra es momentáneo y lo que Cristo nos ofrece es eterno. Entonces debe repercutir en nuestra manera de vivir. Vamos a continuar leyendo ahora el versículo 20 y 21. ¿Quién guste puede ayudarme a leer este pasaje, por favor? Pero una profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Gracias, Lupita. Y aprovechando que te tenemos por ahí, ¿podrías ayudarnos a responder esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal?
Y si quieres tú, Lupita, o alguien más, que guste abrir su micrófono. Sí, Brent, pues aquí está muy claro. Dice aquí que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, o sea, es espiritual, o sea, no es humana. Pero ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino por hombres inspirados por Dios. Y dice también en Timoteo, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios, no es por humana, no es por el hombre. Entonces, todo es de parte de Dios. Gracias, Lupita, perfecto. Y justamente, ¿no? Viene hablando de la seguridad que tenemos en la palabra de Dios y que no es de interpretación personal, no es como que algo humano y que cada quien lo interpreta de, no, pues yo creo que significa esto, no, pues yo creo que significa esto, sino que es Dios el que revela el conocimiento y que la escritura es confiable, la palabra de Dios es confiable, fue inspirada por el Espíritu Santo a personas que hablaron de parte de Dios. Muchas gracias, Lupita. Y esto nos dice, y nuevamente todo se relaciona, está hablando de la confiabilidad de la palabra de Dios, nos está diciendo que no son fábulas, nos está diciendo que debemos mirar a la palabra de Dios como una lámpara que alumbra en medio de este mundo oscuro, y eso nos hace anhelar la venida de Cristo. Entonces, el siguiente versículo nos dice la palabra de Dios. Si quien quiera me puede ayudar a leer, por favor, el versículo, ya vamos al capítulo 2, versículo 1, por favor. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Gracias, Cris. Y nos dice esto, ¿no? Que nuevamente seguimos en la misma línea y todo va relacionado hacia lo mismo. Como hay gente que cree que la palabra de Dios es una fábula inventada, como hay gente que no cree en la palabra de Dios, pues se levantan falsos profetas entre el pueblo y hablan mentiras acerca de la palabra de Dios. Y aquí nos dice, encubiertamente van a introducir herejías destructoras. Herejías son cosas que van en contra de la palabra de Dios, que Dios no ha dicho. ¿Y cómo podemos detectar una herejía? Pues justamente niegan al Señor que los compró. Entonces, debemos tener cuidado con ello también, a quien escuchamos, no solamente en cuanto a las prédicas de YouTube o podcast en Spotify, sino en general, en qué nos estamos involucrando, qué es lo que estamos escuchando, porque Dios nos dice que entre nosotros también va a haber falsos profetas y debemos tener cuidado con ello. Y todo aquello que niega que Jesús es el Señor, entonces ahí podemos ver la herejía, estamos viendo aquella actitud de poder, de querer apartarnos de Dios. Nos dice la palabra de Dios, entonces que tengamos cuidado con ello. ¿Qué es lo que hacen estos falsos profetas? Si me ayudan a leer el capítulo 2, versículos del 2 al 3, por favor. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Gracias, Andy. Entonces nos dice que estos falsos profetas seguirán su sensualidad. Aquí, ¿a qué se refiere sensualidad? Habla de sensaciones, emociones, todos los sentimientos se guían conforme a ello, no conforme a la palabra de Dios. Y por causa de ellos, nos dice, el camino de la verdad será blasfemado. Nuevamente, habla de herejías, blasfemias, todo aquello que nos aparta de Dios. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso. Es decir, que Dios es justo y va a ejercer su justicia contra aquellos que se oponen a la verdad. Pero debemos tener cuidado de estas personas, de estos falsos profetas que justamente dice seguirán su sensualidad. Entonces, aquí yo les dejo como reflexión que tengamos cuidado con nuestras emociones. Y vimos hace poco una clase acerca de las emociones, que las emociones no son una buena guía para tomar decisiones, que las emociones nos pueden engañar, que nos dice Proverbios, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces dice que estos falsos profetas se guían por la sensualidad, por las emociones, por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen, y debemos tener mucho cuidado con ello. El siguiente versículo, Rosy, que ¿nos puedes ayudar, por favor, a leerlo? Estabas leyendo un poquito.
Es el que está aquí en la pantalla. Sí, Por favor. porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a pozos de tinieblas, reservados para juicios. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Muchas gracias, Rosy. Sí, y aquí podemos ver esto. Dice que Dios no perdonó a los ángeles. ¿Por qué está hablando de ello? Porque justamente nos dice que no se quedarán sin castigo aquellos falsos profetas, aquellos que apartan de la palabra de Dios, aquellos que blasfeman de la palabra de Dios, no se quedarán sin juicio y vendrá un juicio de parte de Dios. Entonces aquí nos dice que Dios es justo, ejerce su justicia, pero dentro de la justicia podemos ver otro atributo aquí que se los puse en azul, que es justamente la misericordia. Dice, sí, dentro de todo este mundo antiguo que estaba muy mal, dice, guardó a Noé, un predicador de justicia junto con otros 7, que eran su familia. Y luego trajo el diluvio sobre el mundo. Entonces, a Dios siempre le ha importado rescatar, siempre ha tenido un remanente del cual puede él rescatar, cuidar y tener misericordia. Y vemos estas dos opciones. Aquellos que no quieren arrepentirse y quieren seguir en su maldad, ¿qué es lo que viene? Juicio. Y para aquellos que deciden arrepentirse de su maldad, que puede que también estaban inmersos en ello, pero se arrepienten, pues Dios trae misericordia. Y vamos a ver otra comparación de esto, digamos estos dos contrastes en el siguiente versículo, que nos dice la palabra de Dios. Quien quiera igual puede leerlo, por favor. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque es justo, por lo que venía y oía mientras vivía entre ellos. Diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Gracias, Sofía. Y nuevamente vemos esto, ¿no? La comparación entre aquellos que no quieren arrepentirse, que persisten en su maldad. ¿Y qué dice Dios? Condenó a las ciudades, a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las hizo cenizas y nos las dejó como ejemplo para los que viven impíamente. Esto ocurrirá. Sin embargo, nuevamente vemos que Dios rescata, que Dios salva a aquellos que decide salvar y que se arrepienten. Entonces dice que rescató al justo Lot, abrumado, y me encanta esta frase y me deja mucho reflexionando en esto. Dice que Lot estaba abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Él se sentía abrumado por cómo se comportaban las personas, y nuevamente vemos esta palabra, sensual. Les digo que tiene que ver con sensaciones, emociones que se dejan guiar por sus impulsos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, no, tú sigue tu corazón, tú sigue tus impulsos, sigue haciendo lo que creas que mejor te convenga? Y esto era lo que creían aquellas personas, que les convenía más ser libertinos. Y así eran las personas en la época de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios rescató. Y me encanta igual esta frase que viene entre paréntesis en el versículo, que nos dice, porque es ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Y aquí yo quiero dejarnos como reflexión. ¿Vivimos atormentadas por la sensualidad e iniquidades del mundo que nos rodea? ¿O somos partícipes de esto? Y esto no solamente con lo que habla la gente, con lo que hablan nuestras amigas en el trabajo, en la escuela, las vecinas, nuestros familiares, no necesariamente eso, inclusive en nuestra propia casa, inclusive en nuestro propio celular, las series que vemos, los videos de YouTube, los TikToks, cualquier otra cosa a los que estamos siendo expuestos y de lo que estamos alimentándonos, debe atormentarnos, como vemos con Lot, atormentarnos la iniquidad, decir qué horrible es, y hacernos desear la palabra de Dios y realmente rechazarla, y no involucrarnos en ello y no seguir viendo videos que a lo mejor están llenos de blasfemias, están llenos de palabras deshonestas, palabras corrompidas, que son puras groserías, y vemos esas películas sin
sin que nos preocupe en algo. Lot vivía atormentado porque estaba entre Sodoma y Gomorra, y la realidad es que en nuestros tiempos también estamos como en Sodoma y Gomorra, tantas aprobaciones de leyes, tanta iniquidad que se está viendo como algo bueno, que lo normalizan. Entonces, como reflexión para nosotras debe quedar esto: estamos viviendo, sufriendo, nos sentimos abrumadas por la maldad que hay en la tierra, y no abrumadas en el sentido de que no hay esperanza, no hay confianza, sino abrumadas de cómo está el mundo, pero esperanzadas en Cristo, esperanzadas en que Él regresará nuevamente por su pueblo, y es algo que vamos a ver más adelante, pero justamente recordar esto, ¿no? Que no podemos adaptarnos a este mundo, no somos de este mundo, por lo cual no pertenecemos a esta tierra corrompida y debemos alejarnos de aquello que nos hace caer. El versículo 9 al 11, yo lo voy a leer, dice: el Señor, y me encanta esto, y quiero regresar un poquito a esto, porque a veces podemos decir, no, pues es que es muy difícil, es complicado alejarnos del mundo, es complicado no ver las cosas que otros ven, es difícil la vida creyente, y Dios sabe perfectamente lo que pensamos, y aquí nos responde: si se te hace difícil, nos dice Dios, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos. Entonces nos dice la palabra de Dios que Él sabe rescatarnos, Él puede liberarnos de lo que estamos viviendo, de este mundo terrible, de este mundo oscuro que está lleno de perversidad. Y así como rescató a Noé en este ejemplo y a su familia, como rescató a Lot de Sodoma y Gomorra, a nosotras también nos puede rescatar de la tentación cuando estemos enfrentando estas luchas. Y también nos habla de, ok, aquí vemos su misericordia, pero también viene su justicia. Dice, y sabe reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Vemos la justicia de Dios, especialmente a los que andan tras la carne, en sus deseos corrompidos, y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Entonces, aquí vemos nuevamente estos contrastes, que Dios libra de la tentación, que Dios es misericordioso y nos rescata, pero también hay justicia para aquellos que han transgredido su ley y no quieren arrepentirse. Finalmente, me gustaría ver una pequeña conclusión, pero que ustedes pudieran apoyarme justamente con esta frase. Este pasaje, ya completo, lo que hemos estudiado hasta este momento. Este pasaje me muestra a Dios como un Dios, y quien quiera puede completar la frase. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Es un Dios, ¿qué? Justo. Justo, soberano, misericordioso, soberano, Poderoso. santo, todopoderoso, un Dios de amor. Dios de amor, verdadero, verdadero. ¿Qué más dijeron por ahí? Protector, un Dios protector. Un Dios... Protector, Es leal también. Perfecto, perfecto, muy bien. Pues todo esto, este pasaje nos muestra que Dios es de esta manera, es santo, es justo, nos libra de la tentación, es un Dios cercano, ¿no? Como lo que veíamos de la transfiguración, es un Dios que ya está cercano de nosotras. Entonces, por lo tanto, y aquí cuando nosotras igual estudiamos la palabra de Dios en nuestro estudio personal, podemos escribir, de preferencia ayuda bastante el hecho de poder escribir en una libretita, en un cuaderno. Entonces, ok, concluyo que de este pasaje Dios es así. Por lo tanto, y aquí quedaría la aplicación que cada una pudiera darle. Por lo tanto, por ejemplo, yo, si estoy angustiada por este mundo corrompido, por tanta inseguridad, por tanta maldad, tanta contaminación, tanta escasez de agua y todo lo que hay, puedo descansar en que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios justo y ejercerá su justicia contra aquellos que ejercen maldad, pensando, por ejemplo, en el tema de inseguridad. Por lo tanto, puedo descansar en Él y puedo no afanarme por mi futuro aquí en la tierra, y cada una de nosotras puede llegar a sus propias conclusiones de lo que esté pasando en ese momento con base en lo que ha estudiado en estos pasajes de Segunda de Pedro.
Y finalmente, pues yo les doy mi conclusión. El sacrificio de Jesús nos capacita para vivir en plenitud. Y esto lo vimos desde la clase anterior, ¿no? Que gracias a lo que Jesús hizo por nosotras, ahora nosotras podemos vivir en virtud, podemos desarrollar esas habilidades que Dios quiere que desarrollemos, siempre buscando su voluntad, pero todo siempre enfocado a lo que Cristo hizo por nosotras. Como segundo punto, yo puedo concluir que la palabra de Dios no es una fábula. Cristo regresará. Y eso es algo maravilloso, eso es algo con lo que debemos quedarnos en mente. A veces se nos olvida. O sabemos que Cristo regresará, pero lo vemos como algo que, pues quién sabe cuándo ocurrirá, y mientras aquí tengo que sufrir, mientras yo tengo que ver cómo me las arreglo, y no se trata de eso, se trata de poner nuestra esperanza en Cristo, poder descansar en Él, poder darnos ese respirar y decir, Cristo regresará, Cristo gobierna ahora, Cristo reina, Cristo me rescató, como a Noé, como a Lot. Sí, vivo abrumada por la maldad que hay, no soy partícipe de ello, sin embargo, va a llegar el momento en el que Cristo nuevamente instale su reino aquí en su plenitud y podamos morar con Él y podremos estar en ese cielo nuevo y tierra nueva perfecta con Cristo, viviendo en comunión con Él y podremos disfrutar de Él para siempre. Entonces, no es una fábula, no es algo que se inventaron, algo que me quiere hacer muy moral, sino que es una verdad. Como cuarto punto, debo tener cuidado con las enseñanzas que escucho. Y les digo, no solamente va enfocado hacia prédicas o cosas que a lo mejor y ahí podemos ser cuidadosas, sino en general. A lo mejor y hay una serie que me gusta mucho, pero que promueve el feminismo a todo lo que da y que dice que las mujeres mandamos y los hombres no valen nada. Entonces, si estamos siendo expuestas a ello, debemos tener cuidado, porque justamente nos van a desviar del camino. Y hay blasfemias y hay cosas en contra de la palabra de Dios y no podemos ser partícipes de ello. Y finalmente, yo puedo concluir que Dios es un Dios justo que puede librarnos de la tentación y que quiere librarnos de la tentación. Entonces, cuando esté enfrentando dificultades, cuando esté tal vez sumergida en una tristeza profunda, puedo decir, sí, Dios puede rescatarme de esta tentación, de quedarme inmersa en el dolor, de quedarme yo enojada a lo mejor y con mi esposo, o frustrada por mi escuela, o cualquier situación que estemos viviendo que nos haga caer, que esté ahí la tentación de entre hacer lo correcto, hacer lo que Dios nos dice y hacer lo que nuestra carne nos dice. Podemos pensar en eso, que Dios como rescató y libró a Lot, a Noé y bueno, a otros personajes de la Biblia, nos puede liberar a nosotras también de la tentación y puede traer esa paz a nuestra vida. Entonces, quiero que nos quedemos con esto. Cada una de nosotras, cuando estudiemos la palabra de Dios, podemos hacer lo mismo. Ya vimos nuevamente, no es complicado estudiar la palabra de Dios, simplemente es ir con calma, analizando, conectándolo con otros pasajes, conectándolo con nuestra vida personal principalmente, y al final sacar una conclusión. Ustedes ya lo hicieron, pudieron ver qué atributos de Dios hay y cómo pueden conectarlo con su vida, con las situaciones que están viviendo en este momento, y esto nos llena mucho, nos enriquece.